De la estafa que vivió, y hace un ratito Facundo Sobrelastra hacía referencia a esto también. Mucha gente se da cuenta qué nivel de dependencia tiene del celular, qué nivel de dependencia tenemos del celular, ¿no? Absolutamente, y algo que decía Moldavsky es en algún punto que esa dependencia hace también que seamos vulnerables, porque todo empezó con la estafa que recibió, pero que esa dependencia hizo que uno naturalizara dar ciertos datos que en otro momento decís, ¿cómo caí? Bueno, te pregunto algo, ¿cuánto tiempo crees que usás el celular por día? Yo sé cuánto tiempo lo uso porque tengo el yo lo sé, también no lo voy a decir. Porque cuando lo digo me avergüenzo. Sí, claro. Está bien que es como una computadora con la que uno trabaja, manda mensajes, recibe mail, pero... mucho el tiempo que pasamos. Te digo un solo dato. ¿Cuántas veces desbloqueo al día el teléfono para ingresar a ver cosas? Porque hay un promedio. Sí, tenés un promedio. 150, 140, 100. Yo tengo 127 el último. Bueno, vamos a conversar sobre toda esta locura que vivimos con el licenciado Jorge Capelli. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo anda? Gracias. Encantado por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Estamos enloquecidos por el celular? Un poquito. Un poquito. Creo que en parte corremos un enorme riesgo que es la demonización de las tecnologías, y recién cuando los escuchaba y decían la cantidad de horas, pensaba cuántas horas les debe haber ahorrado también para el trabajo que ustedes tienen. Seguro. Porque agiliza cosas, ¿no? Agiliza, logra, permite, es una enorme conquista de la humanidad y a la vez que ha generado un nuevo modo de una conducta adictiva. Esto es lo otro porque hay distintas vías, digamos, de relacionarse con las tecnologías en un tiempo que para la humanidad es muy corto, que son los últimos 20 años en que se desarrollaron las comunicaciones personales y las tecnologías en comunicación, de un modo en que hoy, en cualquiera de estos dispositivos que tenemos en nuestro bolsillo, accedemos a más información que Barack Obama en su segunda presidencia. Claro. Y esto marca una diferencia abismal en muy poquito tiempo. Ahora, licenciado, yo le decía recién la locura, obviamente, por supuesto que lo pongo en términos de conversación. ¿Es por el dispositivo o por lo que vemos allá? Por ejemplo, las redes sociales en sí no parecen ser un elemento de difusión más, un elemento... Ahora, lo que vemos allá adentro sí nos pone en una situación, porque usted habla ya de una adicción. ¿Ya se puede hablar de adicción a las redes sociales? Hace rato que ya tenemos un poco dentro del campo de la psicología la conducta adictiva asociada a la búsqueda de una satisfacción. En general son satisfacciones narcisísticas, es decir, de un like, de un corazoncito, de un comentario y luego de una pequeña competencia o gran, dependiendo del caso, respecto de otros, pero donde hay una permanente búsqueda en relación con una satisfacción, que ahora es una satisfacción que se encuentra a través de estos medios electrónicos, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, lo que nos disparó también, y con Facundo lo hablábamos fuera del aire, es que Moldavsky, cuando dice en un momento, cuenta todo, que la verdad hizo muy bien, porque hizo un servicio enorme con el tema de su estafa, de la estafa que vivió, dijo, ¿y saben qué? Voy a dejar de utilizar un tiempo el teléfono. Es como, se sintió, ¿cómo nos sentimos cuando somos estafados? Y en definitiva uno dice, la verdad es que yo nunca creí que iba a caer, o como pasó con Suárez Lastra, que decía, me siento un tonto porque yo la verdad nunca creí que me iban a estafar de esta manera. Digo, esto de decidir dejar el celular, ¿es como un quiebre también? Es un quiebre en relación con un otro, porque el celular empieza a representar una nueva ilusión de acceder a todo y una nueva ilusión de infalibilidad, es decir, una nueva ilusión y una nueva creencia humana, por cierto, de creer que son sistemas infalibles. Y cada vez que descubrimos un fraude o cada vez que descubrimos que el otro nos traiciona o que creemos que no responde como esperábamos, tomamos distancia rápidamente. Eso pasa... Te alejás. Sí, te alejás. Y eso pasa, que lo he charlado, con los mensajes de WhatsApp, donde yo desactivé, por ejemplo, esta doble tilde azul, porque llegó un momento que había gente que mitad en broma o mitad en serio me decía, no me contestás, y pasaron 20 horas. Y vos decís,
tengo como un orden de prioridad, como yo contesto, pero tengo un orden de prioridad a la cantidad de mensajes que llegan. A eso me parece también, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Esto Bueno, de no me leíste y no me contestaste. No hace tanto tiempo, es decir, no hace tanto tiempo, quiero decir 20 años atrás, teníamos un aparato que era un teléfono que tenía un cable y que uno esperaba el llamado y había contestador automático que tenía una Y cintita. había candados, ¿se acuerdan? Y había candados, y había para no usar, es decir, estoy diciendo una cosa... Lara me parece que nos mira como diciendo, ¿de qué están hablando? Claro. Bueno, no tanto yo llegué a eso tiempo porque el atrás. cambio, como dice él, fue abrupto. Fue abrupto. Le quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo nos podemos dar cuenta que somos adictos al celular o a las redes sociales? Y la segunda, ¿qué pequeños cambios quizás podemos hacer para alejarnos un poco del celular? Bueno, la primera idea que me gustaría completar, digamos, es que en relación a lo que estaba diciendo, hay una búsqueda también de satisfacción en relación con la respuesta inmediata. Entonces, poder aplazar la respuesta inmediata, empezando por uno, en no sentir la obligatoriedad y la necesidad de responder inmediatamente al mensaje o la pregunta o el mensajito que envió el otro, es un primer ejercicio con respecto a lo que estás preguntándote. Y me parece que esto es Hace muy poco importante. le cuento, licenciado, en relación a lo que planteaba recién Lara, una persona en un ámbito digamos, de una cena de amigos, contó que él estableció como un método de respuesta, por ejemplo, el WhatsApp. Es una persona muy ocupada, le llega permanentemente WhatsApp, solamente responde en las horas impares, no en las horas pares. Ajá. Lo tomó como un mecanismo para poder no estar dependiendo todo el tiempo. Con lo cual, 3 de la tarde, se sienta, responde todo lo que tiene que responder y no vuelve a responder hasta las 5 de la tarde. Ay, qué ordenado eso. Eso Qué es como muy, ordenado. es Eso muy otro- metódico, ¿no? Eso es otro problema, me parece. ¿Ah, sí? De tanto orden es un poco, Para que un poco Jorge está viendo obsesivo. otra patología ahí, ¿eh? Perdón, Está viendo otra no es patología. que no lo hago yo, No lo eso nombres, no lo nombres. No lo hago No, yo, no. me lo contó un amigo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Era No, otro. no soy yo, no soy yo, en Digo, serio. que lo que nos pasa y que con esto que contaba Facundo, estamos aprendiendo a sobrevivir también a la tecnología porque, no sé, generaciones como la nuestra, no somos nativos tecnológicos, nosotros somos analógicos tecnológicos, o sea, vivimos todo el proceso de irnos a la tecnología. Bueno, es un concepto clave el de nativo digital o el de la extranjería digital. Nosotros en nuestra generación, al menos en la mía seguro, somos extranjeros que creemos que manejamos las redes. Hay gente que cree realmente que maneja las redes. Y en nuestro sistema, por cierto, mercantilista, capitalista en el que nos encontramos, sepamos que cada vez que los servicios que nos ofrecen nos dan una mercancía gratuita, como cualquiera de las redes, que las Mentira. usamos gratuitamente, la mercancía somos nosotros. Claro. El objeto de intercambio somos nosotros, aunque no lo sepamos. Cuando decimos nosotros nuestra Los sujetos. información, Sí. nuestros gustos, Nuestra imagen nuestra también. sensibilidad. Claro, porque el algoritmo pasa muchas veces, hace algunos días, creo que lo conté acá, busqué algo de información relacionada a cortinas y no paro de recibirle, no sé a quién decirle, por favor no me manden Ya más datos. compré. No compré, pero no quiero saber, ahora no quiero cambiar ninguna cortina. Digo, eso es tremendo. Sí, ese es el enorme gran logro que había anticipado la psicología en inteligencia artificial, pero que hoy la vemos realizado. Esto modificó mucho los conceptos de la psicología, como por ejemplo poder adivinar el pensamiento del otro o plantearnos si las máquinas pueden pensar. Por ejemplo, nuestros celulares. El algoritmo es un modo sofisticadísimo de ese modo en el que uno dice, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo leyó lo que... Bueno, ahora ya estamos más enterados Sí. que de acuerdo a la palabra que ponemos en un mensaje de texto, lo registra una red social y si hablamos incluso, a veces también hay sistemas que logran captar las palabras y ofrecernos lo que estamos esperando. Hay algo que me impactó, porque lo viví, que es que yo me puedo olvidar en casa, por ejemplo, la billetera y no volver, porque digo, voy a buscar otra manera, no sé, que alguien me preste plata o lo que fuese, pero sí volví a casa porque me olvidé el celular.
y es por lo único que yendo a trabajar volví a casa. ¿Cuánto de eso también termina siendo o una patología o una dependencia extrema que tenemos? Una cosa es lo laboral, pero también podría ser mi trabajo con más problemas en la diaria, pero lo podría ser igual mi trabajo sin el celular. Lo más complicado es cuando no tenemos elementos mentales para reemplazar cuando no nos olvidamos la billetera, cuando nos olvidamos el celular. Claro. Y entonces ahí sí, en ese momento surge la angustia, surge la desesperación, y ahí, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo nos damos cuenta si empieza a haber una adicción? Cuando el uso del celular o de las tecnologías empiezan a interferir en otras actividades, como por ejemplo estar con los otros en la tridimensionalidad del encuentro. Claro. Entonces, cuando uno se da cuenta que pasó media hora y con la persona que tiene adelante no pudo intercambiar una palabra porque estuvo más Pero, pendiente. Jorge, ¿cuántas imágenes se ven en los restaurantes Claro, que vas a sí. comer y ves una pareja o una familia que está... Y a veces también uno no está en esa situación. Digo, eso es tremendo, porque es el cara a cara con una persona. Es el primer indicador. Por eso digo, creo que desde una perspectiva uno podría decir, gracias a las tecnologías, creo que salimos adelante en muchos sentidos con la pandemia y pudimos estar en contacto y pudimos lograr esto que señalabas. El dinero, por ejemplo, para tomar tu ejemplo, ya es una sustitución de un objeto, es una representación de tiempo de trabajo, de un valor, hay una cantidad de... Pero esto es una sustitución de un sustituto. Vale decir, es más sofisticado para la humanidad este intercambio de información, este intercambio en un código binario, claro, que hace que ni siquiera necesite ese billete que originalmente fue un elemento, claro, ¿y simbólico. hacia dónde vamos? Qué buena pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Creo que... Porque esto, en un punto hace 30 años atrás, 40 años y 50 años, se hablaba del futuro y siempre se usaba cuando éramos chicos una metáfora, alguna vez los autos van a volar. Hoy ya tenés drones. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hay más por descubrir, por conquistar? ¿Y qué va a pasar con el ser humano en tanto eso, no? Mira, mi respuesta más sincera, mirando hacia el pasado justamente, es que miremos la ciencia ficción. Miremos la ciencia ficción y vamos a ver rápidamente, porque si pensamos en el pasado, yo me acuerdo que había una serie que eran Los Supersónicos, sí, y otras que nos parecía fascinante porque hablaban por el reloj. Total. Sí. O porque tenían una manera de comunicarse con los hijos desde cualquier lugar. Sí, claro. O que veían... Sí, podían competirle al tiempo. Podían competirle al tiempo, tenían una velocidad... Ganaban la batalla al tiempo. Totalmente. Pero mucho de eso que veíamos en los años 70... hoy es una realidad, claro, absolutamente vos concreta. agarrás hoy un libro de Isaac Asimov, para mí el padre de la ciencia ficción, y te cuenta cosas que usted dice que hay que buscar ahí. Es decir, creo que en ese sentido tenemos que mirar la ciencia ficción, pero la ciencia ficción que hoy vemos en Black Mirror, por ejemplo, claro, o que vemos en series, o que vemos... a mí personalmente me asusta. No, es que Black me Mirror... preocupa. Muy bien. Y algo, Jorge, preocuparte, claro, que trajiste de Black Mirror, que impacta. Hay distintos capítulos que marcan las variables, ¿no?, del uso que tenemos con la tecnología. Pero uno es la mercantilización de la tecnología, donde el dinero no existe y tu vida se vive de acuerdo a los likes que tenés, y eso te da un estatus social. Y si sos rechazado, perdés la puntuación social y por lo tanto sos pobre. O sea, tener muchas estrellas, tremendo. No sé si no se acuerda quien haya visto Black Mirror. Sí, ese terrible. capítulo es el que, te digo, me conmovió más que el primero, que era el primer ministro y que lo obligaban, que lo obligaban a hacer mantener sexo con un cerdo. El que más me impactó de todos los capítulos es la mercantilización, es decir, que yo valgo por la cantidad de estrellas que tengo dentro de la sociedad de acuerdo a los gustos y que todo el tiempo me tengo que comportar, Mariana, Facundo, bien para que vos me likees. Claro. Exacto. Ahora, que en un punto es real. Eso bueno, ya está ocurre. Pasando ahora. Eso ya ocurre. Exacto. Cuando salió ese capítulo me impactó, de Black Mirror, que fue muy impresionante,
y que empieza con colores pastel y todo muy prolijo y hermoso y termina en un derrumbe absoluto de un sujeto. Creo que eso es algo que está ocurriendo hoy en la cultura de la cancelación, que es otro nivel en el que en los últimos tiempos se pudo ver y constatar cómo ocurrió con un tiempito de anticipación, con pocos años de Black Mirror. Y creo que en ese sentido es importante rescatar la dimensión del sujeto. ¿Qué quiere decir? Hacer una resistencia desde cada uno en relación con esto de imponer algo que resista un poquito a esto que trata de transformarnos a nosotros mismos como mercancía de ese sistema, ni siquiera de ese otro con el que intento comunicarme, y perder un poquitito la ingenuidad de creer que somos nosotros quienes manejamos las redes. Seguro. Licenciado Catelli, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación. Un ratito estuvimos sin celulares, por lo menos. Estuvimos muy bien. Estuvimos muy bien, ¿no? Muy bien. Gracias, licenciado. Un gusto. El ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, estuvo ayer en el partido de La Matanza con su intendente Fernando Espinosa recorriendo distintas obras. Tener nada más ni nada menos que la presencia de nuestro querido ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, compañero y amigo que hoy nos representa al primer nivel nacional a todos los intendentes desde el Ministerio de Desarrollo Social. Una reunión de casi 2 horas de trabajo, muy fructífera, donde estuvimos analizando con el ministro todo lo que tiene que ver con el transformar los planes en empleo. Importante porque cuando nos sentamos a trabajar, Fernando nos contaba que venía a recorrer, como lo hace todos los días, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y ahí veíamos la expectativa de los empresarios, de las empresarias pymes, de esta Argentina que comienza a recuperarse desde el punto de vista económico, este crecimiento que estamos viendo, que indudablemente tenemos que acompañar para que se transforme en trabajo, en empleo genuino. Fernando, su equipo de gobierno, nos está acompañando en transformar planes potenciar trabajo en empleo genuino.